Hola, ¿cómo estás? Estoy bastante feliz de que estés el día de hoy aquí conmigo en un nuevo video. Y es que el día de hoy te voy a enseñar a hacer una preciosa bolsa de My Melody. Ay, no sé, se vienen muchos más modelos, pero esta ya me está encantando demasiado, amistades. Sin más que decir, vamos por esa intro para que juntos aprendamos a hacer esta preciosa bolsa. Sí que sí. Vamos a comenzar con los materiales y el primero de todos es medio metro de tela polar rosa. Aquí se ve bastante, pero no es bastante, yo siempre compro de sobra. Y retacitos de diversos colores, no es necesario comprar bastante. Por ejemplo, aquí tengo retazo de blanco, retazo de café y amarillo para los ojos y su naricita, y retazo de fuchsia para ese moñito precioso de My Melody. Todos estos son tela polar. Vamos a seguir con este pedazo de plástico. Yo lo arranqué de los engargolados que luego te piden en las escuelas, que imprimas hojas y lo sacas así tipo librito. Pues ese. También vamos a ocupar, sí, como no, los moldes que te voy a dejar en mis redes sociales para que vayas, los descargues, los imprimas y los tengas. También hilos de los colores de la tela polar, tijeras, algo para marcar, ya sea un lapicero o si quieres verte profesional, una greda. Y otra cosita que se me olvidaba, un cierre, porque pues nuestra bolsa va a llevar un cierre para abrir y cerrarse. Y este objeto que saca silicón caliente, es que luego YouTube te censura las palabras, amigos, por eso no lo puedo decir, pero es eso. Ahora sí, manos a la obra. Toma tu tela polar rosa y en ella vas a calcar no todos los moldes. Yo te voy a dejar ahí cuál va de tela polar rosa, cuál es amarillo, qué es cada cosa, si es un ojito. Pero sí, en sí este paso es de pasar todo a la tela. Van a haber piezas que tengan que ser dobles. Por ejemplo, esta que es la orejita de My Melody, lo estoy haciendo doble porque necesitamos una izquierda y una derecha. Así que simplemente lo estoy sujetando con alfileres y ya le estoy pasando a la tijera para ahorrarme ese tiempo y para que las dos me queden muy pareja. Vean, aquí yo hice solamente un recorte y me salieron dos. Ahorro tiempo y sale 2 por 1. Aquí te estoy mostrando cómo es que yo ocupo la greda, que en sí es como un lapicero ahí, nada más que marca blanco. No, es como un gis. Marca blanco y cuando tú lavas la prenda, ese gis se deshace. Solo que la desventaja que tiene es que para piezas muy chiquitas no me gusta, la neta. No puedo. Y a veces como se empieza a deshacer la greda, pues ya ni siquiera sé dónde carambas está ahí la marca. Por eso las piezas pequeñas yo las hago con lapicero. Solo que ten cuidado de no marcarlo súper intenso, porque luego se queda la marcota ahí y el trabajo se empieza a ver como... ¿cómo decirlo? Como sucio. Ahora aquí, guacha, pon mucha atención. Vamos a marcar en nuestro plástico de engarbolado un cuadrado que mida 20 centímetros de largo por 6 de ancho. Yo sé que a lo mejor te puede sorprender y puedes decir, hijo Yuri, pero no es la misma medida. Solo que, ojo aquí, guacha en el video. Yo estoy dejando un espacio ya que va a ir la costura y necesitamos que un espacio sea solamente de tela, que no haya ese plástico porque se nos va a dificultar a la mera hora de andar costurando, ya que la aguja va a tener que perforar el plástico. No se va a notar porque le vamos a poner su base encima y pues va a cubrir eso, así que no te preocupes, está bien que esté más chiquito, es para nuestra ayuda, que quede mejor y podamos coser sin problemas. Ahora vamos a empezar a costurar las partes laterales de nuestra bolsa. Queremos darle un aspecto como triangular, que la parte de abajo esté más ancha y la parte de arriba esté menos ancha. Es por eso que yo te hice este molde de ese mismo tamaño, para que ya no batalles y nada más costures por las orillas. Trates de unir la parte grande a las mini basecitas que te hice, bueno, laterales. Solamente es cuestión de coser. Recuerda, no es necesario coser a fuerzas a máquina, pero eso sí,
Recuerda costurar con el hilo del mismo color o de un color que se aproxime por ahí. Y bueno, aquí te muestro cómo es que va quedando la bolsa. La voy a voltear para que puedas ver la parte de las costuras, de donde está el silicón caliente. Y la voy a regresar para que también veas cómo es que se ve por fuera. Si vas hasta aquí y va quedando más o menos parecido, muy good. Tú, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a costurar las partes que van arriba. Sí, ese pedacito de tela donde vamos a colocar el cierre por en medio. Pues eso, sé que al momento de coser va a parecer que están muy angostas y puede decir, hijo Yuri, pero ¿qué onda aquí de escuadra? No, recuerda que le vamos a poner el cierre, vamos a colocarle un cierre por en medio, pero primero necesitamos costurar eso para que nos quede muy divis. Y pues ya, también vamos a coserlo por los laterales porque sí, nos va a quedar el huecote ahí en los laterales y nos pueden salir cosas. Entonces recuerda que también una vez cosidas las partes largas, también vamos a coserlo por la parte ancha de la bolsa, justamente como te lo estoy mostrando en el video. Y una vez que ya esté costuradito de esos dos lados, ahora sí vamos a añadirle el cierre por en medio y hacer el mismo método de colocar primero un lado, coserlo. Yo aquí le estoy poniendo alfileres porque la neta a veces me voy bien derechueca, amistades. Y ya podemos decir, ulala, ha quedado esto una maravilla de perfección, porque ya se ve como una bolsita, pero bien es cierto que le faltan las asas, amistades. No tiene la cosa donde se agarra, según yo sí se dice asa, ¿no? Vamos a cortar dos rectángulos larguísimos de aproximadamente 48 centímetros por 6 centímetros de ancho, para que al doblarlo a la mitad de este modo nos quede de 3 centímetros y sea una asa bastante bonita. Esto consiste en que vamos a doblarlo a la mitad, ponerle alfileres y costurarlo, recuerda, del mismo color o de un color parecido. Y tampoco es obligatoria la máquina, Y una vez que ya lo tengamos costurado, para esconder esa costura, vamos a voltearlo y se ve mucho más estético. Después de eso se la vamos a pegar a nuestra bolsita con silicón. Que ojo, tú puedes costurarlo, pero yo la verdad elegí usar silicón caliente. Le hice ese pequeño doblez por si no queremos que se vea dónde termina, pero también te voy a enseñar cómo es que se ve si no le haces ese pequeño doblez. No es obligatorio de los dos lados, ya que en uno de estos le vamos a poner el moño encima y todas las cosas que conlleva. Pero si quieres hacer esa técnica del otro lado donde no va a ir la carita de My Melody, está muy bien. Vean, así es como se ve la bolsita. Todavía no la terminamos y todavía no le pongo el suficiente silicón. Recuerda ponerle generosamente porque esa asa va a soportar el peso de lo que carguemos. ¿Ok? Ahora sí, llegó el momento de empezar a decorar esa bolsa preciosa. Coloca el moño encima de las asas, coloca el centro, vaya, todas las cositas que conlleva, carita, ojitos, boquita, orejitas, y comienza a pegarlo con silicón. Una cosita, recuerda que la mayoría de personajes de Sanrio lleva los ojos algo separados. No vayas a poner los ojitos muy centrados, por así decirlo, porque luego pierde la forma del personaje. Yo me di cuenta con las esferas navideñas que hice, que si no has visto el video te lo dejo por aquí para que vayas a verlo, que si tú pones los ojos muy juntitos como que pierde la forma. Ahora, el siguiente paso es opcional, por eso es que no te mencioné el listón como parte de los materiales. Pero a mí no me gustó cómo se veía por atrás las asas. Sentí que le faltaba algo, así que yo con un listoncito fuchsia le hice dos moñitos, se lo pegué y sentí que se veía bastante lindo. Y ya con eso acabamos. Muy bien, y cuéntame qué te pareció esta bolsa, ¿verdad que está divina? ¿De qué otros personajes te gustaría hacer? Es que
Tengo muchas ideas, amistades, pero ustedes comenten aquí abajito qué les gustaría que fuera la siguiente bolsa, si de Kuromi, de Batsmaru, Pom Purín, y yo les estaré regalando un corazoncito. Te dejo mis redes sociales para que vayas y descargues los moldes. Ahora sí, deseo que tengas una vida llena de buenos momentos y que hoy sea uno de ellos. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.